Saludos, aquí estamos nosotros en este viernes para compartir con todos el contenido que tenemos del matutino Primera Hora por el canal 52 para toda la televisión abierta de la República Dominicana y todo el territorio, como también a través del canal 22 en Tricón, Aster, 52 en Claro, también 22 en Wind. Nosotros estamos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana desde aquí, desde Santo Domingo. Y nosotros estamos, todo el equipo aquí para compartir el contenido de estas 2 horas de comentarios, opiniones, noticias, deportes y todo lo necesario para que usted esté bien informado antes de comenzar la jornada de actividades en este día aquí en la República Dominicana. En compañía de Santiago Cuesta Curi y todos los demás muchachos del equipo. Santiago, saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Activo porque hoy es viernes de colores, sí, como siempre, dándole gracias a Dios, a su Hijo Jesús, que nos permite cada mañana venir aquí a este su matutino Primera Hora, para hablar de la verdad y de la dignidad, que de eso es que nosotros hablamos. Hoy es un viernes que Genchi y yo antes de iniciar esto estábamos gozando. Señores, aquí hay que gozar pero con toda ocupación. Y lo digo porque quiero abordar un tema que le decía a Genchi, que lo que está pasando en el país es que todo el mundo sabe las cosas y las calla. Eso es lo más raro, ¿eh? Aquí todo el mundo sabe lo que está pasando. Como dicen, hasta el chinero, y no es de menospreciándolo, sino por la función que realiza, de que supuestamente no está enterado de nada, porque anda en la calle haciendo su venta informal, y supuestamente no le interesa ni leer, no. Ya los periódicos son regalados y encima de eso andan los celulares. Pero yo le decía a gente que aquí se está jugando una pelota muy seria. Y han cambiado la pelota. Y lo que están pichando es Granada, gente. Granada. Y entonces están jugando los políticos, 2 equipos de políticos, son los que están jugando. El ampaya es la justicia, el juez. Y los patrocinadores son un grupo de empresarios. Y yo aconsejo al público que está sentado en la grada que se vaya. Porque cuando el bateador le haga swing y pueda lograr hacer contacto con la pelota, que es una granada, esa va a explotar. Y cuando explote, no se va a saber dónde cae la justicia, que es el juez que está atrás. Atrás del catcher. Sí, a través del catcher. Y ustedes saben que la granada tiene fragmento, le va a caer a todo el mundo. Y tú vas a ver los outfielders brincando paredes, pero con un fuetazo ahí en la costilla. Y cuando se armen a tirar, no es pelota, es granada. De dogado a dogado. Y yo no quisiera estar ahí, gente. Tú sabes cómo está esto también. Como decían en el campo y en la ciudad, cuando un niño tenía el famoso nacido ciego. El nacido ciego. El muchacho fiebre y fiebre. Y no, es que no podemos hacer nada hasta que no se madure. Sí, exacto. Vecina, póngale una hojita de naranja con media tibia, con mentol. Y una cuchara fría. Ah, sí, la cuchara fría. Sí, también. Dice Jeffrey, que una cuchara fría. Sí, Fíjense claro. cuánto instrumento Sí. para ver si salvaba la fiebre. Sí. Y el muchacho, eso podía reventarse. Y se dormía y se reventaba solo. Sí. Salía a la pu. Y entonces la fiebre bajaba. Pero mira cuánto tormento se pasaba ese niño, ¿eh? Y los grandes también. Con esa situación, estamos en el mismo caso. Pero todo el mundo sabía que la fiebre del muchacho era por un nacido ciego. ¿Cuál era el problema? Que no había salido bien. Se sabía que era un nacido ciego, que venía, y nadie podía ocultarlo, porque para afuera que va. Pero había que esperar. Ay, hasta que explotara. Eso pasa con Odebrecht, eso pasa con la corrupción, y eso está pasando en el mundo. No estamos exentos. En nuestro país, no es verdad que yo tengo una edad que me respeto, por la edad que tengo. Por conocimiento de estudio, me preparé en la universidad y me he dedicado a la historia, especialmente política de mi país. No tengo nada que ocultar, pero sí mucho que mostrar y de valer. Porque
ya yo no actúo por mí. Ya yo he vivido más de la mitad de lo que me toca. Tengo que pensar en mis hijos, mis nietos y en los hijos y los nietos de mis amigos. Y en el país que me dio el derecho de nacer y del que hoy veo que se cierne uno de los mayores problemas sociales, políticos y económicos de toda su historia. Todos conocemos lo que le pasó al Imperio Otomano, al bizantino. Así es. Todos sabemos lo que pasó. Hay un libro muy especial de Stefan Zweig, ese gran escritor judío alemán, Los 12 momentos estelares de la humanidad. Todo el mundo sabe qué le pasó a Cristóbal Colón siendo el descubridor de América, cómo terminó. Lamentable, ¿eh? Así es. Todo el mundo sabe que para descubrir el estrecho de Magallanes salió huyendo porque lo iban a matar. Lo iban a matar. Y terminó descubriendo un estrecho. Y por eso se llama el estrecho de Magallanes. Sí. Lo que le pasó a Hernán Cortés, que también sabemos la situación. Lo que le pasó a Napoleón, después de ser uno de los mayores emperadores, quizás el más grande emperador, porque está Julio César. Sí. Y sabemos lo que le pasó a Julio César. ¿Verdad? Entonces, la historia de la humanidad está ahí. No, y a Hitler, que casi de historia contemporánea, Hitler. Agregar a Hitler, Tuvo que a Trujillo, que no lo podíamos dejar, correcto, meterse en un búnker y darse un tiro. y darse un tiro, que es lo que se dice, Sí, que es lo que se dice. que es lo que nunca apareció el cadáver, Exacto. ni de él ni de Eva. Ni de Eva, la mujer. Sí. Entonces, todos sabemos cómo es que en la República Dominicana vivimos los dominicanos, sin que nadie nos diga cómo vivimos. Todo el mundo sabe aquel infeliz joven que se enganchó a las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional y desde raso llega a general y termina siendo jefe, y cómo cambia de la noche a la mañana su estatus económico. Económico. Exagerado. Pero también de aquel político que viene de un pueblo o se cría en la capital, en un barrio marginado, y con el paso de los años en la política termina siendo un acaudalado empresario y político. Y todos sabemos cómo ha subido. Lo mismo pasa con empresarios que tienen negocio que le generaban a lo mejor 100,000, 200,000 de ganancia y que hoy le generan millones, cientos de millones. Pero todos sabemos también que hay muchas personas que hoy le dicen empresarios que nunca lo fueron. Y como consecuencia de la corrupción en los gobiernos, han terminado con el mote o el nombre de empresarios, porque le venden al Estado. Y han salido multimillonarios. ¿O no lo sabemos eso? Su único cliente es el Estado. El Estado no tiene más. No tiene más clientes. Ese es su único cliente. Pero usted sigue buscando y entonces se da cuenta cuántas personas han sido señaladas como narcotraficantes, han ido a la cárcel y hoy son acaudalados millonarios, producto del ejercicio de la venta de la droga. Y la penalización terminan siendo leves, pero el enriquecimiento termina siendo elevado. Y ya después de cumplir, se convierte en un acaudalado millonario que vive una vida fructífera, fruto de haber hecho algo ilegal. De lo mismo que hacen los políticos y empresarios. Ahora, ¿quién es el culpable o responsable de que una sociedad esté bajo esos efectos? La justicia, que es la llamada a poner la ley y aplicar la ley. Y hacer posible que todas estas cosas que yo estoy diciendo no existan en un país como este.
Ahora nosotros tenemos un problema mucho más serio y mucho más delicado, del cual yo no lo digo porque tenga algún presentimiento, alguna visión de Notre Dame, no, porque lo que yo estoy hablando lo conoce el país entero, y de lo que voy a hablar o voy a continuar lo conoce la República Dominicana y fuera de la República Dominicana, lo que se está viviendo aquí y el peligro de lo que vivimos en el país, y de la cual yo asumo que la mayor responsabilidad, la cuota más elevada de que esto esté sucediendo es el pueblo dominicano, porque es un grupo reducido lo que están llevando al país a esta situación que yo le voy a expresar y que no tengo temor en decirla, porque el problema no es de temor, es de realidades. Y lo que hoy yo estoy viendo, no quisiera que mañana aparezca y se realice. Mi intención es que no llegue. Como cuando nos anuncian que el próximo 1 de junio entra la temporada ciclónica. No se ve ningún ciclón, pero sabemos que comienza la temporada y que debemos de estar preparados porque en cualquier momento aparece ese fenómeno. Pero ya lo sabemos. Ahora nosotros sabemos que el caso Odebrecht es un caso delicado, que tiene 17 años paseándose hondamente por la República Dominicana. 17 años, desde el año 2001. Ya el próximo año saca cédula y anda manejando sin licencia. ¿Qué está pasando en el mundo con esto? Bueno, yo recuerdo que el año pasado yo tuve la disposición, engañado como siempre nos engañan los políticos, de alabar al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, PPK, cuando en una locución en su país mandó un proyecto para colocar a todo el que hiciera corrupción o que había sido señalado o que estuviera en la corrupción pública, considerarlo un muerto civil. ¿Me recuerda, gente? Sí, perfectamente. El mundo entero aplaudió eso. Y el nivel de popularidad del señor Pedro Pablo Kuczynski en su país subió, sobrepasó más del 60%, con lo que ni siquiera había ganado la elección. ¿Por qué? Él señaló en la parte de corrupción a 3 expresidentes de la República de su país. Alejandro Toledo, prófugo, Alan García y a Ollanta Humala y su esposa. Ambos que cayeron en la cárcel, acaban de salir y le fueron confiscados la mayoría de sus bienes. Pero todo se derrumba cuando él sale también como parte de esa trama corrupta de Odebrecht. Y tiene que renunciar para que no lo voten. Y termina dirigiendo el Perú, quien nunca se imaginó que podía ser presidente. Porque allí hay 2 vicepresidentes. 2 vice. Y este fue el que escogieron. Era embajador en Canadá como vicepresidente. Y un día le llaman, usted es el nuevo presidente de Perú. Acaba de pedirle la renuncia a todos los ministros. ¿Y cuál fue la razón de lo sucedido en Perú? La corrupción de Odebrecht. ¿Cuál es la razón por la cual el señor Luis Ignacio Lula da Silva está en prisión? Y por la cual la señora Dilma Rousseff, presidenta, tuvo que dimitir. Corrupción. ¿Dónde estaba intervenido eso? Odebrecht y Petrobras. ¿Qué ha pasado en Colombia? ¿Qué ha pasado con el vicepresidente en Ecuador? ¿Qué está pasando con Rafael Correa? ¿Qué está pasando con Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué está pasando con Nicolás Maduro? ¿Qué está pasando con los hijos de Martinelli en Panamá? En Panamá. Y el mismo Valera.
¿Y qué está pasando en la República Dominicana? Preocupación hasta más no poder. ¿Quiénes están enfrascados hoy en día en el caso de corrupción en la República Dominicana? Lo mismo que se enfrascaron en Perú, la clase política, entre sí, que dicen que los bomberos no se pisan la manguera, Henchi. Sí. Y en Brasil, el principal acusador y hoy presidente, Temer, era el vicepresidente de Dilma Rousseff. Para que ustedes vean. En nuestro país, que es donde yo me quiero referir y es mi preocupación, y dije al inicio que se está jugando un béisbol con granada. Y cuando el bateador le dé y explote, la granada tiene fragmento. Y le va a llegar a todo el mundo. ¿Quiénes están enfrascados en la situación de Odebrecht en nuestro país? La población, que sale a través de la Marcha Verde a hablar y a decir que no son todos lo que son, ni están todos los que deben de estar, ¿no? ¿Verdad? ¿No es así? ¿Quiénes están enfrascados? La sociedad que dice que hay más personas ligadas y que deben de estar todos. Y que en el país, cuando yo dije toda la República Dominicana sabe quiénes formaron parte del Dream Team de Odebrecht en el país. Sí, hombre. Todos lo sabemos. Sí. Que se calle. Sí, se calla. ¿Por qué? Tal vez por pudor, por no chocar, porque no te digan después que tú estás difamando a un ladrón, porque el que te metió en lo de, tú no le puedes decir que no sea ladrón. Ah, pero tú no puedes decir que es ladrón. Tú no puedes acusar a nadie que ayer vivía en una pensión y hoy tiene casa, apartamento, villas, carros lujosos y algunos hasta helicópteros. Tú no puedes decir nada de eso, pero en eso están envueltos periodistas y es la verdad. Porque el periodismo forma parte del entramado político, social, empresarial que oculta la verdad en la República Dominicana. Es parte del entramado. Y usted busca, y usted va a cualquier lugar, y usted escucha a la gente hablando, pero fulano está metido en esto, fulano está en aquello. O sea, que la sociedad entera sabe quiénes son. Sí, eso o sea, que no hay nada oculto. Sí, sí. Nadie se sorprende por lo que aparece en las redes sociales. Como tampoco nadie se sorprende que políticos y empresarios sean los que señalen también quiénes pueden ser jueces en las altas cortes, para que le deban favores, para que ese juez, cuando él lo llame, el empresario o el político, para beneficio personal o para un amigo, el juez tenga la cortesía, la delicadeza de no inmiscuirlo o de excluirlo de esos expedientes. ¿Y ustedes creen que la sociedad no sabe? La sociedad lo sabe, sí, con nombre y apellido. Sí, hombre, sí. La sociedad sabe que Leonel Fernández está incluido en el entramado de Odebrecht, porque fue presidente 2008, 2004, 2012, sí, claro. Y Odebrecht estuvo aquí, o claro. No lo sabemos. Claro, claro. ¿Y quién, por qué Díaz Rúa está ahí en el expediente? Y que deben de estar otros. Pues todo el mundo lo sabe. El que se hace loco es la justicia y ciega, porque es el árbitro. Y a ese que le va a explotar la granada, porque está atrás del catcher, cuando baten. Entonces, el problema que estamos viviendo ahora, ¿ustedes saben cuál es? No es el que la gente comente, el friero, el chinero, no. El problema que estamos viviendo es que los culpables de todos los actos están enfrascados entre sí. Lo que nunca había pasado en el país. Porque siempre se tapaban entre sí.
Ahora se están descubiertos sí, ellos mismos. Exactamente. Y el problema que está padeciendo el país, exactamente, que ustedes están viviendo y viendo en la prensa, ya que comenzaron están enfrentándose, a delatarse ellos ya mismos. no es la población que conoce Exacto. a todo aquel que robó y cogió soborno en Odebrecht. Sí, eso es verdad. Diputados, senadores, Sí, periodistas, sí, sí, políticos, sí, sí. empresarios, todos lo sabemos. Sí, sí, sí. El problema es que es contra ellos. Entonces, como tú me estás acusando a mí de lo que tú también hiciste, entonces yo voy a decir que tú también. Que tú también, exactamente. Ese es el problema que estamos viviendo ahora en la República Dominicana. Y el otro va a seguir la cadena. Y eso es de que me ensuciaste, yo te ensucio. Ay, te ensucio. Me diste una pedra, te doy otra. Sí, pues tú sabes que yo estoy lo mismo también y tú también. Y yo tengo de la misma piedra. Claro. Tengo la misma granada que tú me estás tirando. Correcto. Y te la voy a tirar. Y te la voy a tirar. Entonces, lo que ustedes están viendo, Eso es verdad. que ahora quieren, con lo que fue Dani y Julio, a llevar al procurador, y lo que dijo Ángel Rondón cuando lo llevaban, que no quería que lo callaran, Sí. y lo que dijo Temo que iba a decir, También. Ah, sí, ¿verdad, Temo? También. Otra cosa. y que no lo dijo porque ya está en su casa, Sí. y que ahora cuando lo llamen otra vez y se ve en el paredón, nadie sabe lo que va a pasar. Y cuando llamen a Leonel Fernández, que lo van a llamar también, y llamen a otros que lo van a llamar también, entonces que el país va a entender lo que yo estoy diciendo. Que la guerra por primera vez es entre confidentes. Ya no es con lo de afuera. Ya ninguno tiene la calidad moral en este país de decirle a cualquier periodista responsable, no comprometido, que me está difamando. Aquí no hay calidad moral, Genchi, para que ningún juez me diga a mí que yo difamo. Porque tampoco él tiene calidad moral para decirme a mí que yo difamo. Porque la guerra es entre ellos, no soy yo. Yo no pertenezco a la guerra. A ese grupo. Ni pertenezco a esos grupos. Eso es verdad. Porque aquí todo el mundo sabe quiénes pertenecen a los grupos. Aquí todo el mundo sabe que el jefe de comunicación de Odebrecht era Miguel Guerrero y que se llevó un grupo de directores a Brasil, a una fundación. Todo el mundo lo sabe porque está ahí en acento. Sí, no, y salió en el Eso no es periódico. escondido. Eso no fue escondido. Entonces, no me pueden decir después que él no sabe qué pasaba con los periodistas. Porque él llevaba a los directores. ¿A qué llevaba? Yo no lo sé porque yo no participé. Que lo diga él, a qué lo llevó. Pero ahí están las fotos y los viajes y los premios a los medios. ¿Y qué fue lo que fueron a resaltar? A decirlo, la grandeza de Odebrecht en el mundo, una empresa transparente, maravillosa, que invertía y que tenía una capacidad de construcción como ninguna en todo el continente. Eso era lo que venían a decir. Y se escribía, busquen los periódicos. Están ahí. Están ahí. No, eso no es mentira. Eso no es mentira. ¿Y quiénes le escribían? Sí, no. Y en la están los programas de televisión y de radio. Y todo, ahí está todo, Ahí el está video y todo. Entonces yo no estoy diciendo nada que no se conozca. Claro. Entonces, a lo que yo estoy llamando es que lamentablemente la República Dominicana está entrampada en uno de los problemas más escandalosos que todavía no ha explotado. Y que con los actores principales son los que están en pleito, no es la sociedad. La sociedad está en expectativa. Sí, parece que ya ellos decidieron entonces. Sí. Yo no puedo coger este deadball solo. Sí. Entonces yo voy a hacer lo posible de que el pitcher se haga el loco y suelte un bolazo a lo loco, un lanzamiento a lo loco para que te lo pegue. Se le zafó la bola. Sí, se le zafó la bola. Pero tú sabes que tienes que coger tu deadball en la costilla, porque si yo lo estoy cogiendo, Sí. ¿entiendes? Entonces, tú sabes que a ti hay que dártelo también. Es una ganada. Entonces yo voy a auspiciar de que el pitcher a ti te dé. Y ahí está el lío. Sí, ciertamente, mira, es una situación. Pero déjame difícil. decirte además un pedacito. Fíjense que la situación de República Dominicana, en el caso de Odebrecht, es bajo los efectos de la amenaza, que es mucho más peligroso. No es que yo diga que aquí Odebrecht lo dijo, que invirtió en soborno. No lo dije yo. Claro. Fue Odebrecht que lo dijo. Como lo dijo en Perú, en Ecuador, en Panamá.
en Colombia, en Argentina, Sí, sí. en Angola, en todos los sitios. Ellos lo dijeron. En Brasil. Pues no fui yo que lo dije. Nadie nuevo de que en República Dominicana Odebrecht fue parte de eso. Ahora, lo que es nuevo es que los actores que cogieron esos cuartos ahora estén denunciándose entre ellos y amenazándose. Ah, ¿tú me vas a incluir a mí en esa lista? Pues yo voy a decir quién estaba también. Porque cuando yo fui a buscar, tú te sentaste también a buscar. Y cuando a mí me pagaron, a ti te pagan también. Ah, entonces tú quieres que yo aparezca y tú no. Eso es lo que está pasando en Odebrecht. Y a eso es que yo me refiero, que estamos ante un problema de una dimensión que la sociedad no se imagina. Y que ya lo destaparon entre ellos. Y que ellos están tratando ahora, al verse que todos están vomitando, sin haber tomado leche, ni nada que le provoque esos vómitos, sino el señalamiento. Y ustedes se darán cuenta que de aquí al día 6, que yo creo que es el tiempo que debe de venir, de junio, veremos más episodios. Y ya hay personas que están haciendo sala, incluyendo empresarios, ante el juez Francisco Ortega, para que mire a ver cómo va a ser la situación, que es quien tiene los expedientes del caso Odebrecht en el país. Es el juez que varió la medida de coerción después de haber dicho una cosa y está haciendo otra. Parte de la presión la tiene la justicia. Y cuando yo veo que hay una lucha contra el Procurador General de la República, alguien tiene que llevar el caso, ¿no es así, gente? Sí. Y en este caso le toca al procurador. Así es. El más afectado en términos de insultos y de todo lo que pueda haber contra él va a ser el procurador. Y él está consciente de eso. Ahora, ¿hasta dónde llegará eso? Es el episodio que yo digo que viene y que es peligroso. La sociedad dominicana, este es un país pequeño. Aquí quien uno menos cree está informado de muchas cosas que nadie se imagina que por su ubicación en la sociedad o por su interés o por su poca notoriedad pública podía interesarse o enterarse de ciertas cosas. Y ciertamente aquí en el país, yo diría que lejos de ocultar, lo que ha asumido es una cultura de silencio. Pero ciertamente ante el símil que hace Cuesta Curi del naceíto ciego, que todo el mundo ha tenido alguna vez en la vida, por más que uno quiera saber que el naceíto está, uno mismo produce el miedo de reventárselo. Sino que no le queda más nada que esperar que transcurra su proceso y sin uno darse cuenta, ¡oh!, explotó. Nosotros los dominicanos nos hemos mostrado sorprendidos a lo largo de todo este tiempo en saber de que Odebrecht en diferentes países donde ha desarrollado su artimaña de pagarle a los corruptos y a los corrompidos, y digo corrompidos porque Marcelo Odebrecht dijo que ellos no han corrompido a nadie. No, ellos le han pagado a esos vulnerables corruptos, que ellos saben que son corruptos y que ellos saben que están presentes en los gobiernos. Le han pagado y han aceptado, pero al mismo tiempo se han dado cuenta también de que conseguir en un país como este la venia para derrotar a tantas empresas calificadas tiene que ser con la complicidad de aquellos que intervienen y que actúan en los estamentos de la sociedad, en los estamentos del Estado, que son los llamados precisamente a que tipo de contratos como esos puedan materializarse, puedan producirse y que al mismo tiempo puedan ser adjudicados a empresas como ella.
Me refiero a que esos contratos de Odebrecht tuvieron que pasar por la Cámara, por el Congreso de la República. Por eso ustedes ven los diputados y senadores que están incluidos en el expediente de los 14 hasta el momento. Pero también para que eso sea, tiene que venir un acondicionamiento de la mentalidad de la sociedad dominicana para que a través de los medios de comunicación y los individuos que en ellos hablan puedan hacer lo posible de que la sociedad entienda de que es viable, de que es posible y de que sería muy provechoso para la nación de que empresas como Odebrecht, por su alta calidad en la construcción, sea quien las empresas, o en este caso, totalmente la empresa, porque dentro de Odebrecht hay ciertos capítulos que son considerados como empresas, pero que la empresa madre es Odebrecht, de que sea esa precisamente la que tenga que construir todo lo que ha construido en el país. Y fíjense sobre qué vas. Dar cuarto, lamento mucho de que... Sobrevaluar para poder darlo, gente. Correctamente, entonces que incluso sobrevaluar para producto de esa sobrevaluación, sacar los cuartos para pagar. Sí. Qué doble crimen. Entonces, por eso es que se habla y que se dice de que se está hablando de los sobornos, pero no se está hablando de la sobrevaluación, que es otra cosa que hay que tratar. Porque cuando hay sobrevaluación, indica de que hay empresas, lo que dicen los muchachos de los consorciados, que tienen que prestarse a producir la sobrevaluación, que la sobrevaluación viene producto de que de todos aquellos elementos o instrumentos que hay que utilizar para las construcciones. Pero fíjense una cosa. Decía Cuesta Curi, y yo lo considero así, que si la pela que uno ha cogido con Odebrecht no ha comenzado, bueno, pues entonces de aquí a que la cosa vaya a comenzar, yo me voy a aislar. Porque entonces que ya yo no aguanto y tengo miedo. Porque si entre ellos mismos, entonces yo estaba ahí cuando tú estabas buscando también. Y lo estoy diciendo. Ah, entonces la mamá me van a investigar a mí. Ah, pero investiguen a fulano también, que ellos estaban también. Y cuando vienen entonces los otros consorciados, dicen, no, pero llámate a fulano que fulano estaba. Entonces, se puede hablar de Guatemala aquí. Sí. ¿Saben por qué? Porque esto que hay ahora de Odebrecht no es producto de la voluntad política del gobierno. No. Es por la influencia extranjera. Es por eso. ¿Por qué decimos los dominicanos que somos el hazme reír de con Odebrecht? Porque en todos esos países ha habido consecuencias y se sigue en un proceso. Sin embargo, aquí solamente hubo unos encartados que no duraron ni 3 meses en la cárcel. 3 meses o 6 meses duraron. Algo así. No, 2. 2 meses. No, 2 fueron los que más duraron. Ah, 2 fueron, sí, correcto. Porque los otros días hubo un par que le dieron prisión domiciliaria. Así es. Y los 3 no le quitaron la inmunidad parlamentaria. Sí, los 3 flamantes, Tommy Galán, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco, disfrutaron de su inmunidad parlamentaria. Que los propios concesionarios parlamentarios se la otorgaron de manera unánime. Sí, y ellos contentos. Y ellos contentos, no hicieron desafuero. Así es. Entonces, porque debieron hacerlo. No, lo que pasa es que tú acabas de decir lo que estamos diciendo. La complicidad en el Congreso se extiende a Julio César Valentín, sí, correcto, a Tommy Galán y Alfredo Pacheco, porque es una línea. Pero entonces también no son ellos. Se incluye a Andrés Bautista también, sí, que estaba en el Senado de la República. Y se dice que Chu también. Y también se rumoró y Lila también. Alburquerque, que no parece, que fue la que firmó, esa Lila Alburquerque que ustedes ven ahí, fue la que firmó junto con Andrés Bautista el contrato de Pinalito. Y ustedes nunca han visto que Lila ha aparecido. Pacheco participó en contrato. Hoy Lila, que era antes de Pacheco y después apareció Pacheco. Entonces, por eso es que dicen que sacaron a este y a mí no. Entonces, cuando ya me están llamando, pero vean acá, pero fulano estaba al lado de mí cuando repartieron. Yo no sé cuánto le dieron a él. Sí, pero estaba al lado de mí. Cuando yo estaba ahí. Y yo sé que había un sobre para él. Sí, exactamente. Entonces yo me fui. Porque estaba en la lista. Pero él estaba en la lista. Sí, sí. Entonces eso es lo que está pasando con ellos. La gente dice que Lila tiene que ver con eso. Pero y partiendo de ese razonamiento, yo también lo Andrés entiendo. estaba... Y estaba Pacheco. Y estaba Pacheco. Oye, y ella, ¿por qué la saltan? Sí, eso es porque la saltan. Entonces, consciente de esto, Cuesta Curillo, hay que decir lo siguiente. La sociedad dominicana tiene que hacer lo posible de interesarse por sus propias cosas. Pero también el desinterés de la gente también me lleva a mí a entender
de que en cualquier momento ese desinterés se puede virar de forma tal que lo que pueda suceder cuente con el empuje, el apoyo y el respaldo ante el hastío, ante el cansancio de la población de tantas vainas que producen estos individuos que están dirigiendo la cosa pública, que se prestan a eso, a todo, y a enrostrarle. Y yo entiendo que ya tiene que comenzar a darles vergüenza a muchos de ellos, de que la sociedad sepa de que esa bonanza y esa riqueza es producto de lo mal habido, de que los hijos, las esposas y las queridas y los novios y amantes de esa gente que pulula y que tiene alguna función en el Estado tenga que darle vergüenza, de que sepan que lo que tienen, que el nivel de vida y el estado de bienestar que poseen es producto de lo mal habido, del robo, de lo improcedente, de lo ilegal, de lo abusivo, de lo traicionero. Entonces ahora están comenzando a destruirse y eso está bien porque sociológicamente es así. Fíjense lo que está pasando en el PLD. Ay, ¿ustedes creían que el PLD iba a ser el partido de los años 80 y de principios del 90? ¿Pero y quién creía eso cuando yo estaba en el PRD y ellos se reían de mí, mis compañeros, que estando en el PLD me criticaban a mí mi militancia en aquel partido? Y ahora, ¿quién debe sentir más vergüenza ahora? Con el árbol de la corrupción de Jacobo. Exactamente. ¿Quién tiene más vergüenza ahora? Que me lo enrostraban en la cara en la universidad y me lo enseñaban. Mira fulano aquí, mira fulano, hecho por ellos mismos. Y si ahora hubiese aparecido un grupo político, tuviera el aval de hacer un álbum de la corrupción, aquel álbum de aquel entonces contra Jacobo Magluta que le decían el gato, ellos mismos le pusieron el gato. Y ahora, Y Félix. los evangélicos de la política, como yo les decía, son una vergüenza para la sociedad dominicana. Lo que a ellos les ha llegado ahora era de lo que ellos se reían en el pasado. Pero perdón. Y que aprovechaban políticamente. Y ahora, la única suerte que tienen es que no hay un grupo político que sea capaz, ahora con los medios electrónicos, de ponerlo al descubierto a todos. Que tenga moral. Porque, sobre todo que tenga moral, porque la podredumbre que hay entonces, en la actividad política. ¿Es así? Por eso es que dije en el comentario de ayer que todos están incluidos. Sí, los que están arriba y los que están fuera. Había un alto dirigente que ayer salió desfavorado, brincó, soltó un asiento. En un programa de televisión. En un programa de televisión, Franklin Almeida. Sí. Y el periodista Pedro Jiménez incluso le llegó a preguntar que él era de lo que decía que el país se dividía entre corruptos y PLDistas. Ese Franklin Almeida que ustedes ven ahí defendiendo. Frase célebre en la cultura política dominicana. Y nada más hay que ver el paso de él por la administración pública. No hay que ir muy lejos. Son bonitas las Harley, ¿no? Pero tan sencillo. O tú coger 200. Las Harley Davidson son bonitas. Claro, 250,000 pesos tú sin hacer nada. Sin hacer nada. Hoy, ¿cómo? Pero ven acá. Si usted tuviera principio. Sí, exactamente. Principio claro, para usted ir a una televisión claro, a decir que fulano es corrupto y que en el PRD eran todos ladrones, que tampoco lo estamos defendiendo. No, bajo ninguna circunstancia. Yo estoy diciendo lo que pasó. Porque la historia está ahí, como tú dices. Porque la historia está ahí. Yo no me aparto de la historia. Entonces ahí está la estela de juicio de que en este gobierno, que es del Partido de la Liberación Dominicana, y es quien está al frente del caso Odebrecht, y donde aparece en ese caso Temístocle Montá, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Radamés Segura, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Senador Julio César Valentín, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Senador Tommy Galán, miembro del Comité Central de ese partido.
Víctor Díaz Rúa, Miembro del Comité Central. miembro del Comité Central y secretario de Finanzas de esa organización política. Secretario de Finanzas. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Félix Bautista, secretario de organización, acusado más de 3 veces de actos de corrupción y exhibidor de una riqueza que espanta. Diandino Peña, ¿miembro de qué partido? ¿Del Partido del Sol Naciente? No, del PLD. Sí, eso es terrible. Entonces, cuando usted busca, que yo digo que también la iglesia, los pastores, tienen que respetarse, porque todos sabemos que el señor Eury Cabral, que hoy sale a acusar al presidente de la República, diciendo que no debió hacerle eso a Julio Martínez Pozo. Un gobierno de Danilo Medina. Es un gobierno de él, diciéndole al presidente que el presidente es el culpable de lo que está pasando. Tú no tienes cómo demostrar tampoco la bonanza, camarada, que usted tiene. No hay manera de decirle a esta sociedad que con el programa usted se pudo hacer un gran millonario. Orándole a Dios, se llega a ser millonario. Entonces, por eso yo digo que también las iglesias, conscientes todas del que puede ser corrupto o no, y de qué dinero trae a la casa, y de dónde viene ese dinero. Correcto. ¿Y qué fue? Que no puede ser un dinero a una iglesia Claro. manchado de sangre, Claro, de claro. muerte y de corrupción. Sí. No puede llegar a mi casa. No, eso es verdad. Por eso yo alabo un anuncio, siempre le he dicho a Genchi, que tenía, y voy a dar el nombre porque tengo que decirlo, y no es un comercial, el VHD, de un señor que había que operarlo. Y la familia, la hija le dice, por el costo de la operación, que no tienen, pero que el hijo, que está mezclado en droga, va a poner el dinero. Y cuando le dicen a ese padre, ese hombre honrado, honesto, que crió a sus hijos con el sudor, el respeto y la dignidad de un padre y de un hogar, cuando esa hija le dice que su operación para él salvarse la va a pagar un hijo con el dinero de la droga, se sienta y le dice, si con ese dinero que van a poner es que yo me salvo, prefiero que morirme. Morirme, correcto. Porque eso no fue lo que yo le enseñé a usted. Déjenme morir. Déjenme morir. Pero con ese dinero yo no acepto que me operen. Sí. Terrible. Entonces, terrible eso. es terrible lo que uno está viviendo. Usted llevar un diezmo a una iglesia sabiendo que es de corrupción. Sí. Aquí todos estos falsantes que están en la radio, en la televisión, orándole a Dios, que lo sabemos, de diferentes partidos, cogiendo dinero del pueblo, dinero manchado, dinero corrupto que impide que un niño se salve en un hospital. Sí. Y es el que usted se roba y lo recibe de los funcionarios. Y que se queden sin comer. Y sin Se queden escuela, sin comer, sin zapatos, sin cama, así mismo. Sin medicina, Sin nada. medicina. O por ahí acá, pero así no podemos. Y ustedes están conscientes que alaban a un empresario de farmacia que está vendiendo medicina falsa y defienden a esos criminales de Moca y de Villaconsuelo. Sí, de Consuelo, sí, así es. Así no podemos. Y decir que Eddie Santana Zorrilla es un gran empresario, sí, hombre, cuando sí. todo el mundo sabe de dónde viene. Ajá. Ese es el sistema de país que queremos. El de callar, el del silencio. Por cuarto. Por dinero. No. No, así no podemos. Así no se puede vivir una nación. No, por eso yo digo entonces que viene algo grande para el país. Sí, debe venir, y debe venir. Y debe de venir. Y debe de venir, porque todo ese tipo de cosas que tú estás planteando correctamente y que todo el pueblo dominicano conoce, lo sabe. Aquí no se está diciendo nada que no esté ahí. Nada se está diciendo aquí que no esté ahí. Entonces, eso no va a tener consecuencias tarde o temprano. Pero es que tiene que venir algo, aunque yo sea el primero que me vaya, pero tiene que venir algo.
Porque eso no puede ser así. Esta gente no puede seguir con esta falsía de arriba y abajo. Y ante la indiferencia también de la gente. Porque el que es indiferente a esto va a ser el primero que va a coger por irresponsable. Porque el ciudadano tiene la obligación constitucional de no callar exigir y de no callar. Y de no callar. Y entonces, ¿por qué están las protestas, los reclamos constitucionalmente? Y cuando usted protesta no es que habla. Cuando usted reclama no es que habla. No es que usted acciona en pro de. Eso es legal. Entonces usted no puede ser indiferente a tantas cosas que pasan en este país. Pero llegó el momento, como dice la Biblia, de conocer los verdaderos y falsos profetas. Y qué bueno que todo este tipo de cosas se den. Porque es que tiene que darse. Porque en otros países el desarrollo, en la evolución de la sociedad ha llevado a tener que poner la cosa en su lugar. Y entonces que República Dominicana está exento de todo eso. Porque nosotros no somos seres humanos. Nosotros no somos elementos sociales. No, aquí tiene que venir. Oye, aquí tiene que venir una cosa. Aquí tiene que venir algo que tiene que pagar todo el mundo eso. Y ojalá que nadie tenga oportunidad de salir para que nos agarre a todito en el ring aquí y nos pongamos de acuerdo. Y que aquí tenga que pagar todo el que tenga que pagar aquí. Pues aquí que hay que pagar. Porque mira eso que tú dices. ¿Tú sabes la cantidad de gente, funcionarios del gobierno, yendo a la iglesia a dar cuartos del diezmo a la iglesia? Cuartos robados. Así es. Del narcotráfico, de la corrupción, de soborno, de sobrevaluación, de dádivas, de gente que roba y te da, y tú sabes que el que robó fue ese, y te dio, y tú cogiste, y después tú también ibas a llevar también, a seguir redistribuyendo la cadena. Una cadena. Porque como fue fulano que robó y me lo dio, yo no tengo que ver con nada de eso, pero tú sabes que es robado. Tú sabes que se lo robó. Tú sabes que timando que está a la gente, porque el que tima al gobierno está timando al Estado, y el Estado somos todos. Robándome a mí que está. Pero claro, aunque haya una cadena de 20 gente, óigame, los cuartos vienen del Estado, son los cuartos de todos. Entonces, por eso decía ayer en la tardecita con un grupo de jóvenes que estábamos reunidos, conversando, y algunos mayores, ya después de 50, como mi caso, que estábamos diciendo de que, óigame, aquí va a ser duro defender a una gente. Sí, duro. Aquí va a ser duro defender a una gente. ¿Sabes por qué? Porque aquí el que uno menos cree tiene una espura de este tamaño. Quien uno menos cree, y más aún esos que andan enrostrándole riqueza a la gente, producto de los cuartos a quien ellos le enrostran la riqueza, es a los dueños de los cuartos que ellos tienen, a la gente del pueblo. Va a ser difícil defender eso. Y más aún gente de los medios de comunicación. A mí no me importa que sea gente de los medios de comunicación. No, porque son gente común y corriente como cualquier otro, muy pobres. Es que el mayor causante, el famoso defensor de la libertad y de la expresión, somos nosotros. Así es. Entonces nosotros somos los garantes de la libertad de expresión. Correcto. Somos nosotros. No es la justicia. No. No es el Colegio Dominicano de Periodistas. No, de ninguna manera. No es la CIN. Sí. No, nada de eso. No es nada de eso. No es nada de eso. Es quien le ejerce. Quien le ejerce. Así quien es. se sienta a decirle a la sociedad lo que es bueno, sabiendo que es bueno. Sí. No lo que es bueno, sabiendo que es malo. Así es. Porque Así el error, es. el pecado mayor es eso. Se está cometiendo en los medios de comunicación. Así es. O sea, no es el político el corrupto. No. El corrupto es el periodista y el comunicador que calla y cobra para eso. Exactamente. Porque cuando tú recibes un pago... Y para confundir. Cuando tú recibes un pago de un funcionario consciente que es del dinero del desayuno escolar, que se lo están robando, por poner un ejemplo, que también pasa. Sí, así es. Sí. Y del almuerzo. Claro, y del almuerzo, sí. O sea, le recortan el alimento de los niños de la escuela para dártelo a ti. Sí, así es. Para que tú digas que todo está bien. Y tú sabiendo que está mal. Que está mal y que está cogiendo el dinero. Te presta a decir que está bien. Que es del niño que no va a comer bien. Así es. Y que es del niño que puede morir en un hospital porque no hay medicamento.
Así y es. se lo coge al ministro o la ministra o lo que sea Sí, así es. de esa dependencia. Y hace la noticia diciendo que está en lo mejor, consciente en tu interior que no es así y que por eso mueren niños. A eso es que yo me refiero, a pararme aquí a decir que los niños que morían en Barahona no era por descuido, no era por abandono, sino porque tenían que morir. No, así no. Como dijeron algunos. Sí, eso está fuerte. Defendiendo a la ministra. Sí, sí, eso está fuerte. Así no puede ser. Y decir que en el caso de José Cruz, que estaba etiquetando medicamentos pasados y vendiéndoselo a Promese, y Promese comprándoselo, decir que eso lo hacen otros. Oye, ¿qué argumento? Que eso también lo hacen otros. El problema no es de otro, el problema es de él. Y el otro vamos a buscar quién es. Exactamente. Que el problema de la onza que pasó a Libas, ya rompió la onza ya pasó. Sí, claro. No tiene que ver con Manuel Rivas, no tiene que ver con Algeni, no tiene que ver con Junior, que está muerto. No tiene que ver con todos. Consciente de muchos años de que ahí había un acto de corrupción y hubo que esperar el muerto. Para que se entendiera. Para que explotara el nacido ciego. El nacido ciego. Que todo el mundo sabía que estaba ahí. Sabía que estaba ahí. Y que iba a reventar. Sí, y reventó. Y fíjate que fue. Claro que sí. Lo mismo que pasó en la OISOE, que se matara uno, para que reviente. Para que se supiera. Y todavía que sigue ahí. Sí, así es. Porque no se ha detenido. Ese es el ejemplo social colectivo de lo que puede pasar aquí. Tenemos una demanda en el CEA. El CEA, lo de la LAJUN, y hubo que esperar que llegara esa jodida demanda de la LAJUN, que es una corrupta, y que hay que averiguar cuáles son los en el Congreso y en el CEA quienes falsificaron y metieron a la LAJUN como dueña de esos títulos. Pero no lo sabe el país. Tiene que haber un desesperado que se metiera en una cabina de radio y ha matado gente. Ha matado gente. Dos comunicadores por un problema de tierra del CEA que año por año y nadie se daba cuenta de eso. No, hubo que esperar. Hubo que esperar que aparecieran dos muertos para que se dé cuenta en San Pedro lo que estaba pasando con todo eso. Lo que está pasando. Pero venga acá. Y que el país entienda que el CEA vende una tierra 10 veces a uno. A 70 años. Y ahí aparece entonces figura pública, aparece el Jeffrey, aparece el otro pelotero. Y comienzan periodistas. Ricardo Carter también apareció. Pero venga, y lo defienden. A defender que eso fue un error. Ahí mismo. Y los dos muertos comunicadores. No, pero así no se puede. Entonces, cuando a mí gente me aborda, ¿por qué yo hablo así? Señores, a mí me ha tocado, y a Genchi, hablar todos los días en la televisión. Y para una sociedad, los periodistas todos son iguales. Lamentablemente. ¿Ustedes sabían eso? Lamentablemente. Y yo hablo así porque yo quiero que quienes me ven entiendan que yo no soy igual. Yo no puedo estar en ese paquete porque no pertenezco a ese paquete. Y como no pertenezco, tengo que gritar. Claro. Ahora, yo no puedo gritar de lo que yo pertenezco. ¿Qué es lo que está sucediendo? Quienes están metidos en su vaina están gritando contra el otro. Sí, así es. Que saben que está en la lista. Pues yo estoy en lista. Yo no aparezco en ninguna lista. Gracias a Dios. Ni voy a aparecer. Porque no voy a llegar a eso. Y lo que está pasando en el país. No, espérate, no te que no va a llegar a eso. Porque tú no vas a llevar tu casa para que tus hijos vayan a la universidad y coman. De lo que cuarto, no es. Sí, cuarto de eso. No, de lo que no es. No, pero no, de lo que no debe ser. Óyeme. No, espérate. Yo quiero que se entienda eso. Es que eso está fuerte. Que es muy fuerte usted predicar la palabra de Dios. Sí. En una emisora de radio, en una televisión. Con un periódico. Sabiendo usted o en un periódico. Una cosa, no, así. Que el dinero que usted recibe es corrupto. Y el que usted lleva a la iglesia suya. Y usted sabe que ese dinero que usted lleva de diezmo Está es el dinero que falta para los hospitales, para el desayuno escolar, para arreglar un camino vecinal. Porque decía Leonel Fernández que la corrupción se llevaba, la corrupción del Estado, más de 30,000 millones de pesos al año. Ustedes están oyendo, más de 30,000 millones de pesos. Eso lo dijo Leonel Fernández. Y tiene derecho a decirlo porque fue presidente durante 12 años. No, él sabe por qué. Y él sabe por qué lo dice.
Entonces, si eso era visualmente que él vio eso, ¿cuántos se llevaban por atrás? Eso es lo que se imagina. Entonces, ustedes ven cómo la gente sale a hablar de una persona o de otra que da miedo. Usted prende la televisión. La sociedad dominicana conoce perfectamente lo que todos hablamos, lo que todos escribimos, lo que todos decimos. Yo puedo haberme equivocado en un artículo en el periódico Listín Diario y haber puesto y decir un nombre de alguna persona que en su momento yo no conocía su trayectoria y hablara bien de ella. Pero inmediatamente supe que esa no era la persona en la cual yo escribí. Tengo la suficiente capacidad y disposición, sin temor, a decir me equivoqué. Sí, rectificar. Sí. Que Y debe gente hacer. que yo he escrito y he hablado en la radio, en la Z y en la televisión, de que tenía un comportamiento, he sido capaz en estos últimos tiempos de mencionarlo que no es correcto. Eso me dice a mí que no tenía compromiso. Ni lo tengo. Mi compromiso es con la sociedad. El día que no puede estar, no estoy, pero me voy a mi casa. Tranquilo. Tranquilo. Sí. Como dicen, con el deber cumplido. No tengo resentimiento con ningún comunicador, ni periodista, ni político, ni nadie. Cada cual es dueño de sus actos y sus hechos. Lo que tengo un compromiso es de no callarme y de decir que quien se sentaba allí y decía esto, está mintiendo. Yo soy enemigo de la mentira. Y si hoy estamos luchando para que la sociedad sea diferente, la mayor cuota de responsabilidad para que la sociedad sea diferente son los periodistas. Son los que hablan. Son los que orientan a la población. No son los políticos ni los empresarios. Son los periodistas y comunicadores. Lo que el público, lo que el pueblo pone diario para escucharlo. Y son los que más le mienten. Son los que más lo engañan en esa radio. Ustedes pueden decir que se sorprende. Uy, yo no sabía que fulano tenía tanto. Sí. Qué vergüenza. Sí, que yo no sabía. Qué vergüenza, Dios mío. Pero aquí todos nos juntamos. Les cambia hasta el lenguaje. Sí. Lo que hablan es increíble. Entonces, cogen grandes segmentos de sus espacios Sí, de radio y de televisión para hablar de aquello supra. Y los que viajes ellos, donde van. que ellos tienen acceso y posibilidad y que hacen y que cogen. ¿Y a dónde estuve paseando? Y tú le notas el placer que sienten, ¿entiendes? De haber estado en esos lugares y a esos niveles que nunca antes sospecharon que podían llegar a alcanzar. Porque ¿Eh? la gente dice, ese es lo que está de envidioso. Sí. Yo no creo que yo le envidie nada a nadie. Lo que yo no puedo tolerarle a nadie es que juegue con mi capacidad. Bueno, lo que pasa... Integridad, con mi inteligencia. Usted se puede burlar de quien usted quiera, pero de mí nadie se va a burlar. Usted podrá decir que todo el mundo tiene derecho a tener éxito en la vida. Luisito Rey lo dice en su canción, y yo estoy de acuerdo. Ahora el éxito tiene que ser sobre la base de la conducta, la moral. Porque a mí me duele que aquí se hable de funcionarios y de políticos y le incluyan las 3H. Es duro en este país incluirle 3H a un ciudadano, ¿eh? ¿Cuáles son esas 3 H? Honrado, honorable y honesto. Es duro. ¿Eh? Sí, es fuerte eso. Es duro. Sí, y fuerte y pico. Entonces tú escuchas cuando aquí yo he visto en la radio y en la televisión el honorable senador Amable Aristicato. Nadie. Yo, que me disculpe, Nadie. Amable puede- Aristi, pero él no puede ser honorable, ni honrado, ni honesto, porque fue acusado de muchísimas cosas y engavetado un expediente de la Liga Municipal. Que él Entonces, quiso que engavetaran. Y bueno, No quiso la demo- razón que fuera. No quiso Ahora, demostrar. No fue a mí que me acusaron, No, no fue. fue a usted. Sí, claro. Sí, así Entonces, es, así es. pasa con muchos senadores ahí que pueden pensar que son honorables, como Adriano Sánchez Roa. Yo no me siento representado por el Congreso de la República. Y lo digo
sin jactancia. Podrán haber algún senador honorable, no lo sé. Diputados honrados y honorables, no lo sé. Yo no soy quien para determinar la 3H, no soy quien. Eso lo determina la conducta de su persona, Ahora, su forma de vida y lo que usted dé como ejemplo a la sociedad y a quien lo elige. Eso es lo que le permite a usted ser honorable, honesto y honrado. Tú sabes una cosa que... Es su ejemplo. Ahora la modalidad que hay es de que tal o cual persona está de envidioso. Sí, Pero, por el éxito que yo he alcanzado. Sí, pero bajo ninguna circunstancia toda aquella persona que tenga principios puede tratar de envidiar lo que se considera mal habido. ¿Sabes qué te van a decir por eso? Bajo ninguna ¿Tú circunstancia. sabes cuál es la respuesta que te van a dar? Yo que no me puedo... la han dado a mí. Ajá. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál es? Cuentacuri, déjate de estar diciendo lo que tú dices. Mientras tú dices todo eso, los que se la están buscando, están en villas, viajan, Sí. pasean, tienen dinero en cuenta bancaria. Así es. Y yo le he contestado a unas cuantas personas esa respuesta, se le he dado. Jesucristo no tuvo villa, no tuvo helicóptero, no tuvo limusina, no viajó a ningún país, no hizo nada. Muchas veces dijo que las hojas tenían cuevas para dormir, mas el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza, no tenía ni siquiera hogar. Y vivió caminando, predicando la honradez, La moral. siendo honesto y siendo honorable, autor y dueño de las 3H. Y más de 2000 años de su muerte, sigue siendo lo más grande, el más mencionado, el más seguido. Y no tuvo nada de lo que aquellos piensan que hay que tener para sentirse y ser grande y importante en la vida. Eso es mentira. Pepe Mujica salió del gobierno de presidente de Uruguay y vive en un monte, porque ni asfaltada está la calle para llegar a su hogar. Y es casi feliz. Y es más feliz que aquel presidente que a lo mejor vive en uno de los mejores palacios en Uruguay. Es el más recordado, es el más feliz. Nelson Mandela, en el día de ayer, Así. llegó al poder. Después de 27 años de haber estado un día como ayer, en 1993, 95, pues, 95. llegó al poder. Después de 27 años de estar preso. Y vivió los años que le tocaron, hasta el año 2013 cuando murió. Y nadie le pudo decir que tenía un avión, un helicóptero, una mansión, nada de eso. Y cuando se escribe la historia de lo que hoy tienen de todo y quieren hablar de Gandhi, de Mandela, de Mujica, de Juan Bosch, de Peña Gómez, primero tienen que mirarse en un espejo para después mencionarlo. Y yo, por eso, que aunque he avanzado esto en mis últimos años para hablarle a la sociedad, no quisiera en mi vida, a lo que me resta, que es mucho menos, alguien pueda venir a esta misma planta televisora o a otra planta a decir, Cuentacuri fue un sinvergüenza. Después que hablaba y decía de lo demás, terminó siendo peor que ellos. Esa lucha que hoy existe en el país, en el caso Odebrecht, se debe exclusivamente a que quienes han tomado parte en el asunto criticaban y después se beneficiaron. Y ahora esos beneficios están dando resultados irritantes
negativos y perjudiciales. Vamos a hacer un cambio comercial y retornamos con más del matutino Primera Hora por Teleimpacto. Retornamos.